Bien, hermanos, es una bendición el poder estar en este lugar para traer la santa y bendita palabra que corresponde con el día Shabbat, ¿verdad? Bien, dice la escritura en el Salmo 69, tiene como por tema un grito de angustia. Este grito de angustia lo han tenido alrededor del planeta Tierra y en diferentes dispensaciones los hijos de Dios, el pueblo de Dios. Pero aquí he representado el grito de angustia por David y por nuestro Señor, nuestro Adón Yeshua HaMasías, ¿verdad? O el Mesías, de veras, exacto. Entonces vamos a ir al capítulo 69 y versículo 9. Dice la escritura: honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice la letra así: porque me consumió el celo de tu casa. Los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Pues puse además cilicio por mi vestido, y vine a hacerle por oprobio, por proverbio, y hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta. Me azareaban en sus canciones los bebedores, pero yo a ti oraba, oh Eterno, en el tiempo de tu buena voluntad, oh Dios, por la abundancia de tu misericordia. Por la verdad de tu salvación, escúchame, sácame del lodo, y no sea yo sumergido. Sea yo liberado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. No me aneguen la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Respóndeme, oh Yahvé, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme, acércate a mi alma, redímela, líbrame a causa de mis enemigos. Tú sabes mi afrenta y mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón. Estoy congojado. Esperaré quien se compadeciese de mí, y no lo hubo. Consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y haz temblar continuamente sus lomos. Derrama sobre ellos tu ira, y el furor de tu enojo los alcance. Sean sus palacios asolados, y sus tiendas no hayan morador, porque persiguieron al que tú heriste, y cuéntale del dolor de los que tú llagaste. Este salmo tiene una bendición grande. Pon maldad sobre su maldad, y no entren en tu justicia. Sean raídos del libro de los vivientes. No sean escritos entre los justos, mas a mí afligido y miserable. Tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Alabaré yo el nombre de Dios con cánticos, exaltaré con alabanza. Agradaré al Eterno porque agradarás al Eterno más que sacrificios de bueyes o becerros que tienen cuernos y pezuña. Lavarán los oprimidos y se gozarán. Buscar a Dios y vivirá vuestros corazones, porque el Eterno oye a los menesterosos y menosprecia a sus prisioneros. Alábenle cielo y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos, porque Dios salvará a Sión y reedificará la ciudad de Judá, y habitará y la poseerá, y su descendencia y sus siervos la heredarán, y los que aman su nombre habitarán en ella. Padre, en esta hora te honramos, te bendecimos, porque eres bueno, eres grande, eres poderoso, y para siempre es tu misericordia. Bendíganos, Dios eterno, en una manera muy especial. Sea su mano de poder,
Se lo pedimos en el glorioso nombre de su Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. ¿Cómo se llama? Un grito de angustia. El Mesías, desde que nació, fue perseguido por Satanás. Satanás, como es espíritu, usó hombres. Por eso es que alguien se confunde cuando Pablo dijo, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades de las tinieblas y en los lugares celestes. ¿Qué quiere decir esto? Aquí te voy. Así como Dios manda a su Espíritu Santo para ministrar a sus siervos y manda ángeles para que traigan revelaciones a sus siervos, así también Satanás, como es espíritu, se introduce en los cuerpos y en las mentes de aquellos que vagamente se hacen llamar cristianos, pero viven una vida lejos de la realidad. Y también se mete en aquellos que no son de Dios, literalmente de ningún lado, y se vuelven en guarida de demonios. Óigame bien, se vuelven como animales feroces para hacer cosas tan infames que a veces hasta pena da hablar de ellos. De veras. Bien, mire lo que dice la Escritura. Cuando el Mesías nació, Herodes fue el primer instrumento que el diablo usó para matarlo al nomás nacer el niño. De veras, sale. Después que ella había nacido, a los 2 años de haber nacido, ¿verdad? El Señor, antes que él naciera, le habló a José que tomara a María y se fueran, porque lo buscarían para matarlo. Después de ellos, a los 12 años, vuelve a aparecer en el templo hablando con los hipócritas del ayer. Y decían, ¿de dónde este niño tiene tanta sabiduría? Cuando la mamá regresó después de 3 días de camino, le dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Y le dijo, mujer, ¿no sabéis que en los negocios de mi padre es donde debo de estar? ¿Verdad? Eso es lo que tiene que ser un hombre de Dios, una mujer de Dios. Pero disparas ahí, ¿verdad? Solo andar de toda loca ahí, solo pensando en arrancarte la deja y caminar toda loca y agarrarle a la falda y al vestido para andar toda amarrada como que 2 tamal o chorizo, ¿verdad? Todo pegado. Andar arregladito no es pecado. Pero ya esas son alucinaciones. Estos son los sensuales, los que no tienen el Espíritu de Dios. De veras, Alex. Entonces, óigame bien. Cuando el Mesías comenzó su ministerio, una de las cosas que él hizo, conociendo todas las cosas que habían de suceder, se fue de su familia, se independizó cuando comenzó su ministerio, porque sabía que el comienzo de su ministerio traería problemas y consecuencias grandes sobre su vida y sobre a cualquiera que estuviera cerca de él. De veras, Alex. Ahorita platicaba con mi hermana Ivonne y le decía algunas cosas, ¿verdad? No voy a hablar todas, pero le decía que nosotros somos cristianos, pero no queremos padecer, no queremos echarlos a nadie de enemigo, no queremos decirle al pastor que rifar y vender esto, que es del diablo, que eso no es de Dios. Porque el evangelio que a nosotros nos han enseñado es un evangelio sin sacrificio, un evangelio vulgar, pagano, corrompido, por corruptos y corrompidos que se han puesto al frente y ya ni llamarse predicadores quieren, sino grandes nombres con cúpulas de grandezas. Y lo que son grandes animales, como animales irracionables, se han corrompido y han corrompido los mandamientos de Dios y han corrompido la enseñanza dentro del pueblo de Dios. De veras, Alex. Exacto. Entonces, aquí dice, mire lo que dice, porque me consumió el celo de tu casa. Cuando él comenzó su ministerio, después que Juan estaba bautizando y él fue a ser bautizado, estuvo primero en ayuno 40 días. Cuando terminó, para sellar el trato y el ministerio que él traía, entró al Jordán. El Jordán siempre tuvo movimiento cuando entraron grandes hombres de Dios, como en el caso de Yoshua o de Josué, hijo de Nun. Y cuando entraron los sacerdotes, se abrió el Jordán. Cuando Elías cruzó para terminar, óigame bien, la misión que el Eterno le había encomendado, porque el ministerio de Elías fue interrumpido por su cobardía. Por eso en Apocalipsis dice que los cobardes no heredarán, entonces él va a tener que morir, regresar de nuevo. Él es uno de los 2 olivos. De veras, exacto. Y esto en que brinque y zapatelle quien quiera. Si ellos
tienen una forma diferente de enseñar, hágalo. Pero yo me voy a aferrar a lo que está en la Escritura. Y no bajo consecuencia de conjeturas personales, sino basado en la cronología de la palabra del Señor. Cuando cruzó, dice la Escritura, que el río se abrió. Él lo golpeó con el manto, porque el manto representa protección, cobertura y poder de Dios. De veras, exacto. Por eso cuando Saúl se abalanzó y rompió el manto de Samuel, le dijo: hoy Dios ha roto tu reino y lo ha entregado a alguien mejor que ti. Dice la Escritura que aquella mujer dijo: si tan solo tocara el borde de su manto, ¿verdad? De veras. Y golpeó las aguas y el Jordán se abrió. Después que Elías fue arrebatado, dice la gente que ni existe esa palabra. Oiga cómo son los inertes. Dicen los adventistas, los batistas, dicen un montón de religiones por ahí que dicen que el arrebatamiento no existe. Después que el Señor arrebató a Elías al cielo, Elías, antes de ser arrebatado, le dijo a Eliseo: ¿qué quieres que yo haga por ti antes que Dios me quite y si quedes tú en repuesto mío? Eso fue lo que le quiso decir. Y le dejaste que sea quitado de medio de ti. Y dijo: yo quiero una doble porción de tu espíritu. Y le dijo: cosa difícil has pedido. No le dijo imposible, difícil. Pero si me dieras, cuando fuera apartado a ti se te será hecho, si no, no. ¿Qué está diciendo Dios en la palabra? Que si nosotros estamos pendientes de los acontecimientos mundiales y de cómo está nuestra vida espiritualmente, vamos a ser salvos, pidiendo perdón, purificando nuestras almas, teniendo búsqueda. Y si no, no. La gente que está fuera de novedad de vida, esa gente anda perdida más que el diablo. O entre comillas, en el ámbito espiritual, tienen vasija, pero no tienen mecha ni tienen aceite. La mecha es la que mantiene la llama y el aceite es la que la sustenta o la alimenta, como usted lo quiera llamar. Y cuando él se fue y soltó el manto, no ocurrió como Eliseo quería. Porque los misterios de Dios son personales y son misterios que no le son revelados a cualquiera. Eliseo esperaba de otra forma la doble porción, mas no sabía que la doble porción venía en el manto. Quiere decir, la porción de mi fortaleza y la porción de la sabiduría que Dios me ha regalado y la permanencia de estar en medio de grandes conflictos perseverando es la unción de Dios a través del Espíritu Santo. De veras, al exacto. Y recibiréis poder. Por eso es tan necesario ser lleno del Espíritu de Dios y aún de ser bautizado. Hoy de bautismo ya nadie se habla. Solo de cúpulas de grandeza y anda más perdido que el mismo diablo. De veras, al exacto. Y cuando cayó el manto lo recogió. Y lloró Elisha y dijo esta palabra: carros de Israel y su gente de a caballo. Padre mío, le dijo, Padre mío, carros de Israel y su gente. Y recorrió y lo agarró y triste se endemonió y golpeó las aguas 2 veces sin darse cuenta y se le abrió el río. Y entonces entendió que el poder se lo habían dejado en el manto que representa el paracleto divino o la protección divina, que el que mora bajo la cobertura de Dios, obedeciendo y estando bajo los mandamientos de la palabra, hay protección divina sobre nosotros. Caerán sobre ti. Yo me pongo la mascarilla porque no me atienden en un banco, en un súper si no la llevo puesta, pero yo no necesito de eso. Ni usted tampoco si es de Dios, de veras. Exacto. Entonces, óigame. Ale, pero te saliste del tema. No, le estoy dando un formato para que usted lo pueda entender. Entonces, óigame. Cuando el Señor entró en escena, el Señor entró al Jordán después de 40 días. ¿Crees que no trae unción de parte de Dios? Pero el río no se movió. Porque el Jordán representa el principio de la ley. Cuando se abrió por los profetas antiguos, por Josué, por los profetas. Pero Jesús no traía, óigame bien, la continuidad de la ley, sino Él era, óigame, Él era el sello de la ley. Él era el fin de la ley que con Él terminaba
y comenzaba una etapa nueva que se conoce como la gracia divina. De veras, exacto. Gracia sobre gracia. Porque todos tomamos de su plenitud gracia del Padre y gracia del Hijo. Tomamos todo gracia de su gracia. Eso es lo que dice. El problema es que la mayoría de un montón de doctores, escatólogos, reverendos, presbíteros, mañosos y un montón de lagartos y zaracuacos que no saben ni cómo se llaman y andan hablando de disparate y no enseñan estas cosas que debían de estar enseñando. El río no se abrió. ¿Por qué no se abrió? Ya le dije que él no era la continuidad de la ley, sino que él era el fin, el sello de la ley. Con él terminaba la ley, por eso él no la pudo abrogar, sino que la cumplió en él mismo. En morir colgado y tomar la maldición de los que habían nacido, de los que estaban vivos, de los que íbamos a nacer. Porque él es rey del principio, de la actualidad y de un futuro. El que era, el que es. ¿Verdad? De veras, sale. Exacto. Entonces, óigame, ¿por qué no se abrió? Porque la ley estaba caducando y entraba la gracia. Y yo te lo voy a explicar con hechos. Donde se ve la triplicidad de Dios sin decir Padre, Hijo y Espíritu Santo. De veras, mira lo que dice. Y el cielo se abrió. Y una voz del Padre dijo, ese que está ahí es mi Hijo amado, en el cual mi alma se complace, a él, óiganle. Por eso viene el bautismo del nombre de Jesús. Porque el pueblo de Israel conocía quién era Dios y conocían al Espíritu Santo. Dios le dio la ley a Moisés y el Espíritu Santo era el que ministraba a los profetas. A quien no quisieron recibir fue el Mesías. Y dice Juan, el que me mandó a predicar, me dijo, aquel que a quien tú veas que el Espíritu Santo se detiene en forma de paloma y queda suspendido por un tiempo sobre su cabeza, ese es el que bautizará con fuego y con el poder del Espíritu Santo. Ahí está, de veras. Entonces no se abrió el río, porque la ley estaba caducando, estaba llegando a su fin. ¿Cuándo tuvo el cumplimiento de la ley? Con la muerte del Señor y la resurrección. Con la muerte venció al diablo y a la muerte. Y con la resurrección es que trajo a la luz la vida y la inmortalidad, para que todo aquel que en él crea pueda entrar a esa tierra nueva donde morará y serán gobernados por el Rey de Reyes, que su nombre es justicia y equidad. ¿Quién es ese Rey? Nuestro Padre amado, el Dios soberano y el único Dios verdadero, el Padre de nuestro Señor y Salvador, Yeshua HaMashiach. De veras. Bien, ahora entro en la prédica. Dice así: porque me consumió el celo de tu casa. ¿Qué es lo que está diciendo el Mesías cuando esto? Él miraba que la mayoría de escribas y fariseos ponían leyes que parecían verdaderas delante de él y delante de Dios, pero eran una horda de delincuentes, la mayoría de ellos, porque eran influenciados por el sumo sacerdote, que era corrupto, que era malvado, que se había vendido a los romanos y que él vivía bajo la dirección de Roma y no bajo la dirección de Dios. De veras, Ale. Entonces todo aquel que vive vendido bajo la gente, bajo de una sociedad o bajo de una emisión, no son cristianos. Son seres que usan el cristianismo para enriquecerse o para vivir de ellos, pero no tienen temor a Dios y presentan juego extraño en los altares. Prédicas que no edifican, prédicas que son chistes y prédicas que son como un disco rayado. Es del diezmo, que el que no da el diezmo deba condenar, que de usted no le delero el día el pastor es del diablo, que no oiga le ramos porque de no tiene iglesia, y nosotros somos reverendos, escatólogos, presbíteros, mañosos y ladrones, amén y amén. Eso es lo que deben decir. Locuras, se llaman incoherencias. Y cuando él entró, él vio que los hombres llevaban sacrificios para purificarse y daban ofrendas para que los vieran. Como el que anda haciendo un eventito y anda a la cámara para que lo miren. Porque mire, yo no digo que es pecado que alguien esté predicando y alguien firme lo que estoy haciendo ahorita, que estoy firmando, ¿verdad? Pero yo no estoy firmando para que me mire porque ni bonito soy. No ve que ya ni pelo tengo entradas como que es la entrada del aeropuerto, ¿verdad?
lo hago es para que esta palabra quede grabada y se pueda enviar a diferentes personas, y que el que tenga redes sociales en diferentes países que sean cristianos y les gusta lo de Dios puedan verlo y puedan edificarse. De veras, el Mesías lo dijo, muchos se maravillaron cuando él dio de comer a 3,000 o más personas, 5,000 personas, ¿verdad? Ellos se maravillaron cuando el Señor hizo cierto milagro y él les dijo, de cierto les digo que cosas mayores que estas haréis vosotros. Y eso es cierto, porque el Señor recogió a 7,000 personas en un evento. Y ya han habido hombres de Dios que han recogido alrededor de 1,000,000 de personas para oír la palabra de Dios. Así como también hace el diablo, que ellos recogen hasta 200 y 300,000 personas en un concierto para adorar a Satanás y los demonios. Y ahí la gente está parada, está en aquella gran angustia de tanta gente, pero como es del diablo, ahí están. Ya para lo de Dios nos hacemos todos enclenques, ¿verdad? Yo les voy a decir algo, yo soy un hombre que le fallo a Dios, pero lo de Dios yo lo pongo primero. De veras, ¿sale? Yo aquel día le digo así como un poquito de testimonio. Yo había puesto dar cierta cantidad de animales y un hermano de Canadá mandó un dinero. Destacé 11 animales. Dos jóvenes me ayudaron a perrarlo y yo los destacé. Yo un gran trabajar. ¿Qué lo hago yo? Lo hago con amor, para evitarle el costo a los otros, porque los otros tienen que tener otro trabajar. Y eso cuando lo hacemos por amor, óigame bien, que lo hacemos voluntariamente para agradar a Dios y para cumplir la necesidad de aquellos que necesitan, Dios lo mira con buen augurio. Y no para que te lo miren. Y lo decimos no para que usted lo oiga, sino una vía de conciencia, que empecemos a hacer las cosas que Dios nos ha mandado. Pero nosotros somos cristianos petulantes, orgullosos, mentirosos, altivos, arrogantes, y por eso no hay respaldo de parte de Dios en nuestras vidas. No podemos hacer un favor sin sacar algo, no podemos hacer esto y andamos viendo qué rascamos, qué hacemos, sin darnos cuenta andamos secos, podridos, ¿verdad? Es necesario que si tenemos luchas, que sean por hacer la voluntad de Dios, porque el diablo se está oponiendo, porque él es el enemigo número uno de los que nos queremos acercar a Dios y queremos y tratamos de hacer su voluntad. Entonces, óigame bien, cuando él empezó a ver tantas cosas como las que vio Jeremías, la depravación que había en Israel, que adoraban a Dios, pero adoraban a Moloch, a Astarot, a Chuín, que es lo que hacen hoy las congregaciones. Ellos adoran a Dios, pero también en esa adoración a Dios celebran el Día del Padre, el Día del Pastor, el día de Halloween, el día del enamorado, de San Valentín, cualquier basura. Se llaman juegos extraños. Muchos están en maldición sin darse cuenta. Y estos pastores que han introducido toda esta basura dentro del pueblo de Dios, creen que eso es para Dios y que Dios se lo está recibiendo porque no los ha estorbado. Es falso. La palabra ya quedó escrita. El que quiere ensuciarse, que se ensucie, dice, y el que quiera purificarse, que se purifique. Y aquí yo vengo pronto para pagarle a cada uno según sea su obra. Fue lo que él dijo. De veras, ¿sale? Bueno, yo solo te lo estoy diciendo. Yo no sé